Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo el paso a paso de este bonito tulipán. Es hecho pétalo por pétalo. Si les gustan mis tutoriales, las invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Vamos a ver primero los materiales que necesitamos para tejer este bonito tulipán. Para tejer estos tulipanes vamos a necesitar hilo, color verde para tus hojas, amarillo para el centro y del color que tú gustes para cada tulipán. Un ganchito para tejer de acuerdo a tu hilo. Esta es hilaza sinfonía 100% algodón mercerizado y voy a usar un ganchito de 3 milímetros. Palillos para poner tu flor. Alambre para cada pétalo y hoja que vamos a hacer. Este lo puedes omitir, pero si no tienes alambre, tus flores van a quedar un poquito más aguaditas. Con el alambre le damos más firmeza y se ven más bonitas. Unas tijeritas y un poco de pegamento. Yo utilicé silicón frío. Bien, lo que vamos a hacer es una hoja y 6 pétalos por cada tulipán. Van a ser 3 pétalos más pequeñitos y otros 3 pétalos más grandecitos. Ahorita te enseño a tejerlos, pero así vamos a armar el tulipán. Bien, vamos a iniciar a tejer cada pétalo del tulipán. Para los pétalos chiquitos tienes así tu hilo. Vamos a hacer un nudito deslizado. Así, y vamos a dejar poquito hilo aquí para no desperdiciar tanto esta hebra, que sea cortita. Ajustamos bien y vamos a hacer 12 cadenitas, así normal, 12 cadenas para el pétalo chico. 3, 4, 5, 6, 7 y 12. Una vez que ya tengas tus 12 cadenitas, vas a saltar esta última y en esta vamos a hacer un primer punto bajo. Punto bajo normal, tomamos lazada, cadenita que sigue, punto medio alto, pasamos por las 3 hebritas, cadenita que sigue, punto alto, pasamos primero por 2 y después por 2. Y por las próximas 5 cadenitas vamos a hacer punto alto, pero pasando por 3 hebras. Se hace normal, lazada, sacamos y al sacar nuestra hebra vamos a sacar primero por una, así, solo una, después 2 y después 2. Así vamos a hacer otros 4, sacando primero por una hebra, así sacamos una vez, sacamos 2 veces y sacamos 3 veces. Van 2 puntos así. Este sería el tercero, una hebra, 2 y 2. Cuarto punto, una hebra, 2 y al final 2. Y quinto punto. Así van a ser 5 puntos, sacando 3 veces. Ya que tienes esos 5, nos van a quedar 3 cadenitas y vamos a repetir como acá. Punto alto primero. Este sí es normal, sacamos solo 2 veces, por 2 y por 2. Después punto medio alto. Sacamos las 3 hebritas juntas. Y en la última, punto bajo. Ya que tengamos nuestro último punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo ahí mismo, que sería como para dar vuelta este punto, giramos y ahí mismo hacemos otro punto bajo más. Al momento de girar y hacer este otro punto, vamos a ir escondiendo esta hebrita, esta de aquí. Ahora vamos a tejer por toda esta parte, toda esta de aquí, y vamos a ir escondiendo esta hebra. Tenemos nuestro punto bajo. En el que sigue sería punto medio alto, medio alto. El que sigue sería punto alto normal, sacamos por 2 y después por 2. Y los siguientes 5, al igual que este lado, serían sacando por 3.
Primero 1, luego 2 y al final 2. Y así vamos a ir escondiendo esta hebrita. La tomamos así por en medio para esconderla y continuamos tejiendo. Llevamos 2. Serían 3. 4 y acá vamos a hacer el 5. Ya cuando vayas como a la mitad, la hebrita la sacas y después la vamos a cortar. O la puedes ir cortando de una vez para que no te estorbe. Ya que tenemos los 5, continuamos igual acá. Primero vamos a hacer un punto alto normal, pasando las 2 y después las otras 2. Después un medio punto alto. Y para finalizar, aquí donde iniciamos, un punto bajo. Sería solo uno y uno de este lado. Y para cerrar en este lado, en las 2 hebritas, por ahí metemos nuestro gancho y jalamos un deslizado. Hacemos una cadena y ahora vamos a rodear con punto bajo todo esto de aquí, pero vamos a meter nuestro alambre. Para esto tomamos nuestro alambrito. A mí me gusta irlo cortando, pero si luego me quedan estas bastante grandecitas. Yo lo corto como de 28 centímetros, pero ya es decisión si quieres ir tejiendo con todo el puñito. Vamos a tomar el alambre, lo vamos a poner así entre nuestros dedos. Vamos a pasar después de la cadenita que hiciste por estas mismas 2 hebritas por donde cerraste los puntos. Por ahí pasamos nuestro gancho, sacamos para hacer nuestro primer punto bajo y metemos nuestro alambre. Vamos a dejar de este lado una tirita grandecita y vamos a pasar nuestro primer punto bajo. Así vamos a recorrer con nuestro alambre por en medio, haciendo puntos bajos, un punto en cada punto. Vamos a hacer 11 puntos aquí hasta llegar a la esquinita de acá, todo con nuestro alambre por en medio. Van 3, 4, este lo puedes doblar tantito para que no se te vaya a recorrer. Y continuamos tejiendo, dejando nuestro alambrito por en medio. Son 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya que tengas los 11 puntos o todos los de este lado, vamos a llegar aquí en medio. En este punto del medio vamos a hacer 3 puntos bajos también. Así normal 1, ahí mismo 2 y ahí mismo el tercero. Y a nuestro alambre le vamos a ir dando vueltita para tejer ahora por este lado. Nos falta nuestro tercer punto. Después de esos 3 van a ser otros 11 puntos bajos por este lado. Igual con nuestro alambre por en medio. Vamos a tejer esos 11 puntos. Ya que tengas tus 11 puntos bajos, tejemos este último punto y acá nos queda la cadenita que hicimos al deslizar y la primer cadenita que hicimos para iniciar a tejer. Esas dos las vamos a saltar, esta cadenita y esta al tejer, y por este lado vamos a pasar nuestro gancho por esas 2 hebritas, por ahí sacamos nuestra hebra y vamos a cerrar. Hacemos una cadena y cortamos. La dejamos un poquito grandecita por lo que vayamos a enrollar. Jalas y aprietas bien. Acomodamos bien nuestro pétalo, sobre todo el alambre, y vamos a empezar a enrollar lo más pegadito que podamos de acá atrás. Así vamos a empezar a enrollar
Vamos a cortar este también, este sobrante que nos quedó. Bueno, y acomodamos bien nuestro pétalo, enrollamos y luego le vamos a enrollar esta hebrita para que quede bien tapadito el alambre. Y ya que lo enrollas va a quedar así como este, ve, bien enrolladito, y lo pegamos con pegamento acá al final. Y así tenemos nuestro pétalo. Vamos a doblarlo, que lo que fuimos tejiendo así quede por la parte de arriba y el lado revés va a quedar por la parte de adentro. Y repetimos para hacer 3 pétalos así chiquitos. Ahora, para hacer nuestro pétalo grande vamos a iniciar prácticamente igual, solo que en lugar de hacer 12 vamos a hacer 14 cadenas. Nada más vamos a aumentar 2 puntitos y vamos a hacer el mismo proceso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Saltamos la última. En esta vamos a hacer un punto bajo. Tomamos lazada, en el que sigue un medio alto y en el que sigue un alto normal, y en los que siguen, 7 que siguen, vamos a hacer altos sacando 3 veces. Uno, así, nada más que ahora en lugar de ser 5 como el primer pétalo, aquí vamos a hacer 7. Son 3 hasta que tenga 7. Y una vez que tengas los 7, repetimos con los últimos 3 puntos. Primero punto alto normal, después medio alto y al final uno bajo. Después de este bajo hacemos uno más y otro más, que sería ya dando la vuelta. Hacemos el medio punto alto a la misma altura que donde lo tenemos de este lado. Y vamos escondiendo la hebrita de aquí. En el que sigue el punto alto normal. Y después hacemos los 7 puntos pasando por 3. 2, 3, 4. Ya cuando vayas a la mitad puedes recorrer esta para después cortarla. Son 5, 6 y 7. Después repetimos, toca punto alto normal, pasando normal por los dos, medio alto y aquí al final punto bajo. Después de este punto bajo, en este primer punto que hicimos, por ahí pasamos nuestro gancho y sacamos deslizado. Hacemos una cadenita y ponemos nuestro alambre. Antes de poner el alambre sacamos nuestro primer punto en esas mismas 2 cadenitas donde cerramos. Por ahí sacamos, acomodamos nuestro alambre entre el hilo y el gancho. Así, lo dejamos un poquito largo y cerramos nuestro primer punto bajo. Ahora vamos a contar y vamos a hacer 13 puntos por este lado, un punto en cada punto, así normal punto bajo, hasta que hagamos nuestros 13 puntos. Una vez que ya tengas tus 13 puntos, en el punto que sigue vamos a hacer 3 puntos bajos ahí mismo. De nuevo con el alambrito por en medio, y el alambrito lo vamos a empezar a girar. Son 1, 2 y ahí mismo hacemos el tercero. Después de eso continuamos tejiendo un punto en cada punto y van a ser otros 13 puntos hasta llegar a este otro lado.
Ya que recorremos los 13 puntos, nos queda de nuevo este y las primeras hebritas que vamos a saltar, el deslizado y las hebritas, y vamos a meter nuestro gancho hasta acá, hasta el primero que hicimos, y la hebrita va por acá, por atrás de los alambres, por ahí vamos a jalar y deslizado hasta afuera, hacemos una cadena y cortamos un poquito largo para envolver nuestro alambre. Jalamos bien y ahora sí lo acomodamos que quede bien, enrollamos nuestro alambre y le enrollamos nuestro hilo. Vamos a hacer de nuevo 3 como este, ya que enrollas los hilos, así es como se ve de grandecito. Aquí tenemos el pequeño y el más grande y solo son 2 puntitos de diferencia. Entonces tenemos nuestros 6 pétalos y vamos a hacer la hoja. Bien, ahora para la hoja hacemos nuestro deslizado. Tampoco lo dejamos tan largo para ocultarlo igual. Y vamos a hacer 27 cadenas. Así normal vas a hacer tus 27 cadenas. Una vez que tengamos las 27 cadenitas, vamos a empezar aquí luego con el alambre. Como te digo, yo casi siempre para los pétalos los corto al principio. Si no los quieres cortar, así mira, agarras todo tu alambrito completo y empiezas a tejer. Vamos a jalar una partecita, pedacito, y vamos a iniciar a tejer acá en nuestra cadena. Nos vamos a saltar una y en la que sigue, ahí vamos a hacer un primer punto bajo y vamos a empezar a dejar nuestro alambre por en medio. Hacemos un punto bajo, siguiente cadena, otro punto bajo, siguiente cadena, punto medio alto y siguiente cadena, otro punto medio alto. 2 bajos, 2 medios altos, siguiente cadena, punto alto normal, así sacamos normal 1 y 2 veces, y siguiente cadena, punto alto normal. Ya van 2, 4 y 6, bajo, medio alto y alto. Para las 14 cadenas que siguen vamos a hacer punto alto sacando 3 veces, igual que en el pétalo. Sacamos 1, 2 y 3, esto por 14 cadenas. Sacamos 1, 2 y 3, siempre dejando nuestro alambrito por en medio. 1, 2 y 3. Llevamos 3 y así hasta que hagas 14. Ya que terminas tus 14 puntos, asegúrate de que sí te quedan 6 cadenitas y vamos a repetir como al inicio. En las primeras 2 vamos a hacer punto alto normal, pasando 2 veces. En las segundas 2 vamos a hacer punto medio alto. Y en las últimas 2 vamos a hacer punto bajo. 1 y 2. De aquí vamos a doblar nuestro alambre para regresarlo y ahora sí ya puedes cortar del mismo tamaño acá. Y ya con el alambre cortado es más fácil de manipular. Después de este punto vamos a hacer otros 2 puntos bajos aquí mismo para dar vuelta. Pero primero vamos a hacer 1, después de ese punto hacemos una cadena y por las 2 hebritas que quedan aquí, por ahí pasamos nuestro gancho y sacamos deslizado. Así y deslizado hasta afuera. Y ahora sí, hacemos nuestro segundo punto bajo ya por este lado. Sería ahí mismo
segundo punto. Recorremos y acomodamos bien el alambre para taparlo bien con el tejido. Después de ese vamos a hacer el siguiente punto bajo. Ve, aquí es donde estábamos tejiendo, toca aquí, vamos a agarrar de nuevo la cadenita con nuestro alambre y con nuestra hebrita para irle escondiendo. Hebrita, alambre y la cadena. Y hacemos el segundo punto bajo de este lado. El primero ya lo hicimos aquí, en el aumento, aquí, este ya sería el segundo. Continuamos, tomamos lazada y ahora vamos a hacer los dos medios saltos. 1 y 2. Si como a mí se le sigue viendo, ustedes tienen que acomodar su tejido así para taparlo o doblar, recorrer el tejido o doblar el alambre donde va. Yo como que lo doblé antes, por eso el piquito no se quiere tapar. Tenemos los dos puntos bajos, los dos medios saltos. Ahora vamos a hacer dos altos normales pasando por 1 y 2. Así, dos saltos normales y después vamos a hacer los 14 pasando por 3, 2 y 3 hasta que tengas los 14 de este lado. Terminando tus 14 puntos vamos a repetir. Ahora toca dos altos normales, después dos medios saltos, pasamos las 3 hebritas juntas y un segundo pasamos las 3 hebritas y para finalizar dos puntos bajos, 1 y 2. Pasamos la hebrita por atrás de todos los alambres y en el primer punto que hicimos, por esas dos hebritas jalamos un deslizado, cadena y dejamos nuestra hebra un poquito larga para enrollar los alambritos. Jalamos ya que cortamos y ahora sí vamos a acomodar bien nuestro tejido antes de enrollar los alambres. Ya que lo acomodas bien, enrollamos los alambres y después nuestra hebrita. Y nos queda nuestra hojita así como esta. Teniendo nuestros 6 pétalos, vamos a hacer el centro y armar. Para el centro es muy fácil, vamos a tomar un pedacito de alambre como de 15 centímetros y una hebrita. Como mi hilo amarillo es un poco más delgado que el que estoy trabajando, la voy a utilizar doble. Solo vamos a poner un poquito de pegamento aquí al iniciar y vamos a empezar a enrollar nuestro alambre. Así normal, vamos a enrollarlo todo y pegamento acá al final. Una vez que ya forras tu alambrito con hilo amarillo, lo vamos a doblar de esta manera. Ahora vamos a tomar nuestro palillo le ponemos poquito pegamento acá en la punta y vamos a empezar a enrollar un poquito de hilo verde. No es mucho, es solo para tapar aquí al principio. Así vamos a enrollar un pedacito. Más o menos hasta aquí de grande. Y vamos a volver a poner pegamento. Y una vez que ya tengamos envuelto un pedacito, vamos a empezar a armar nuestro tulipán. Vamos a poner por aquí por en medio nuestro alambre amarillo. Y después vamos a colocar los primeros 3 pétalos, que son los más pequeñitos. Vamos a poner 1, 2 y el tercero. Así va a quedar
uno por debajo del otro. Vamos a acomodar bien. Yo aquí donde estoy grabando no me acomodo mucho, por eso no les voy a mostrar. No va a quedar tan bonito, pero acomódate en un lugar que puedas manipular bien todo y te va a quedar perfecto. Después de que tengas estos tres, los puedes ir sosteniendo con un hilito o poner directamente los otros tres. Estos tres más grandes va a ir uno entre dos pétalos. Así sería uno. Nuestro segundo acá y el tercero aquí tapando estos otros. Acomodamos bien y ya que los tengas, te digo que yo no me acomodo mucho, pero solo les muestro cómo se hace. Ya que los tengas bien acomodaditos, vas a agarrar un poco de pegamento y vas a empezar a envolver con tu hilo verde. Todo lo vamos a ir envolviendo. Me acomodo y te sigo explicando. Otra cosa que puedes hacer antes de amarrarlos es poner un poquito de pegamento e irlos pegando. Así no se te mueven y al final ya los acomodas de aquí arriba. Mira, ya que los tengas bien acomodados, agarras fuerte, pones un poco de pegamento y empiezas a envolver. Lo más fuerte que puedas, vas a ir envolviendo. Estos palitos de aquí, si te quedaron tan largos como a mí, vamos a tener que cortarlos un poquito para que te queden de esta altura. Hasta aquí los cortamos todos. Bien, cortamos los palitos aquí arriba y seguimos envolviendo normal. Cuando ya vayamos acá abajo, vamos a agregar nuestra hojita. Así como estamos envolviendo, la ponemos y enrollamos por encima de la hoja. También puedes poner más pegamento aquí para que no se te vaya a soltar y así vas a seguir envolviendo hasta que llenes todo tu palillo. Ya tú decides si dejarlo tan largo o cortarle un cachito. Ya que terminas de envolver tu palillito, pegar acá, hemos finalizado nuestro tulipán. Para todas las que vieron mi tutorial hasta aquí, muchísimas gracias. No se vayan del video sin suscribirse y activen las notificaciones para que no se pierdan cada nuevo tutorial.